Dios separó la tierra seca y le dijo al mar: hasta aquí tú vas a llegar. Amén. Al menos que no haya un tsunami o un maremoto o un tornado o algo que altere esa ley, el mar llegará hasta la playa. Sus olas pueden subir, pueden bajar, pero hasta ahí es que va a llegar. Amén. Porque ese límite ha sido puesto por Dios. Es una ley inmutable. Diga conmigo: ley inmutable. Y al menos que no se aplique una ley superior que rompa esos principios, el globo terráqueo, los elementos de la naturaleza seguirán funcionando igual. Porque es una ley que Dios le dio a cada elemento de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la ley del viento. El viento sopla normalmente y a veces el viento sopla, ¿verdad?, con más furia por causas externas. Por ejemplo, si hay un fenómeno natural, como ahora mismo que está el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, los maremotos, los tornados, pueden romper ese orden, pero el viento sopla de forma normal. En una ocasión Jesús estaba en la barca, sopló un fuerte viento, los discípulos estaban temblando con miedo, porque la barca estaba hundiéndose, estaba a punto de colapsar, estaban casi naufragando. Y Jesús, ¿cómo estaba? Durmiendo. Ahora, ¿por qué él estaba durmiendo? Porque Él es Dios. Y Él lo controla todo. Y lo despertaron: Maestro, sálvanos que perecemos. Y la palabra entonces dice que Jesús le habló al viento y le dijo: cállense, enmudezcan, cálmense. Y el viento se calmó. Y los discípulos se quedaron perplejos. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Así que dígale al que está a su lado: Él es Dios. Y Él es el creador de todas las normas naturales que existen. Por ejemplo, Dios estableció una norma natural después que el hombre pecó. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos capítulo 9 versículo 27. O sea que todos aquí nos vamos a morir físicamente. Es una ley. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ningún hombre puede encarnarse otra vez. Hay gente que cree en la reencarnación. Ningún hombre puede reencarnar en otro hombre, ni encarnarse tampoco. Esta es una ley que Dios estableció en nuestro cuerpo. Amén. Por ejemplo, en el mismo cuerpo, en el mismo sistema del cuerpo, hay leyes. Por ejemplo, el corazón bombea la sangre a través de las arterias en nuestro cuerpo a un ritmo, según la ciencia, de 60 o 80 pulsaciones por minuto, porque tiene una ley. Y así cada órgano del cuerpo le fue establecida una función y lo está ejerciendo constantemente. Usted dirá: pero pastor, ¿dónde que tú me vas a llevar? Tranquilito, que esto es enseñanza. Te voy a llevar a donde yo quiero que usted llegue, a la luz de lo que vamos a explicar a continuación. Cada órgano del cuerpo funciona por esas leyes. Por eso tu corazón está bombeando y bombea constantemente. Y si esa ley es alterada, ¿qué pasa?
I'm sorry. Pero también hay leyes normativas, leyes normativas. Hay leyes que son normativas, como los 10 mandamientos, como el Pentateuco. Hay principios morales y hay principios espirituales, según el consejo de Dios. De manera que este es otro tipo de leyes instituidas por Dios. Pero si se alteran esas leyes, también pueden ocasionar cosas. La Biblia dice que el pecado tiene una medida que cuando se colma desciende la ira de Dios. Por eso el pecado provocó que la ira de Dios consumiera a Sodoma y a Gomorra. Porque hay ciertos tipos de pecado, diga conmigo, hay cierto tipo de pecado que hace que la copa se rebose y hace que Dios mande juicio. Eso está en Génesis capítulo 19, del 5 al 7. Los hombres quisieron vivir con los ángeles. Eran tan perversos los hombres de Sodoma, tan promiscuos, que quisieron vivir con los ángeles. Y eso colmó la paciencia de Dios. Eso rebosó la copa y dijo: aquí no puede quedar nadie vivo. Cayó fuego del cielo y lo consumió a todos. Esto colmó la copa y el clamor de sus pecados subió al cielo. Sin embargo, los ángeles no fueron a destruir nada. Los ángeles solamente fueron a ver cómo estaba Sodoma, según Génesis capítulo 18, versículo 21. Pero sin embargo, este tipo de desobediencia rebosó la copa y por eso descendió la ira de Dios. Amén. Igualmente está el caso de los amorreos en la Biblia, cuando Dios le anunció a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y seré esclava allí. Todo lo que pasó al pueblo de Israel en Egipto fue predeterminado por el Padre. Y cuando Dios establece una ley, eso es lo que va. Eso es lo que va. Y Dios dijo: será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso fue una ley que Dios estableció, y salieron con tanta riqueza que todavía les queda algo. Tienen esa gracia, esa unción. No porque ellos sean los más buenos de la tierra, no porque los judíos sean los más buenos de la tierra. Fue que Dios estableció esa ley. Y Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y también a tu descendencia voy a bendecir. Fue una ley que el Señor estableció. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso está en Génesis 15, del 13 al 14 y el 16. Y en el Nuevo Testamento nos habla también del pecado que tiene una medida. Escucha bien esto: el pecado tiene una medida, la cual se colma y la ira de Dios desciende hasta el extremo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. O sea, hay un tipo de pecado que si tú lo practicas, eso hace que la copa se rebose y Dios te castigue en este tiempo. Gloria a Dios. Cuando se practican cierto tipo de pecado, baja la ira de Dios. De manera que esto no es del pasado. Ah, no, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que castiga. No, también se aplica a esta dispensación. Es una ley espiritual
que Dios ha establecido hasta hoy. Diga conmigo, es una ley que Dios ha establecido hasta hoy. Amén. También la gloria de Dios llegó al mundo justamente cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. En su tiempo Dios envió a su Hijo, y cuando llegó el momento de la cruz, que la maldad iba a colmar la copa, Cristo intervino a tiempo. Oye, a tiempo. Dale gracias a Dios por Cristo, que intervino a tiempo y destruyó la ley del pecado, destruyó la ley de la muerte y nos salvó de la ira venidera, porque cayó sobre él toda nuestra desobediencia. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esto es bien profundo. Le estoy mencionando varias leyes para que entiendan el contexto de esta enseñanza. Hay leyes que son soberanas. Estas leyes hablan de la soberanía de Dios. La Biblia dice que a los que conoció, a esto también predestinó. O sea que tú y yo hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Eso es una ley. Diga conmigo, si tú eres de los predestinados, no hay manera, no hay forma de que te pierdas. ¿Cómo, pastor? ¿Y cómo es eso? Bueno, leyes de la soberanía de Dios. Oye bien, Romanos 8:29 lo dice. Y los que son creados de acuerdo a la imagen del Hijo, los llama y les da la fe para que sean justificados. Romanos 8:30. También los santifica, también los glorifica, porque el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una ley. Es una ley espiritual. Así como en lo natural tú naciste y creciste y te va a multiplicar y te va a casar y te va a reproducir, si es que no te muere antes, ¿verdad? De la misma manera ocurre en el Señor. Pues si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, allá en su presencia, en su presciencia, en su predeterminación, en su elección ha sido establecido que será su Hijo para siempre. Pase lo que pase, pues la ley de la soberanía de Dios es inalterable. ¿Qué te parece? Porque hay gente que dicen, ay, pero Dios escogió a los hijos de Israel. Y nosotros también estábamos en sus planes. Porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dígale al que está a su lado, tú eres su hijo. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida y nadie te puede sacar de allí. Lo dice la palabra en Salmo 71:3. Tú has dado mandamiento para salvarme, dice el Salmo 71:3. Y cuando Dios da un mandamiento no se retracta, porque en Él no hay sombra de variedad, dice la Biblia. Por eso estamos seguros en Cristo Jesús, porque la voluntad de Dios es eterna. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que Él hace todas las cosas de acuerdo a su designio de su voluntad. Por tanto, la voluntad de Dios está establecida como una ley y cuando llega el tiempo se cumple.